presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre junto a Mercado Pago. Son las 2 de la tarde en punto de este día viernes 23 de mayo. Iniciamos el capítulo 198 para hablar de salud, de educación financiera, de emprendimiento, de temas destacados. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. ¿Todo bien y tú? ¿Ánimo de viernes? ¿Bien? Ánimo de viernes. Segundo viernes de la semana, así Sí, que bien. semana corta, hizo bien, con descanso incluido y a puertas del fin de semana. Y siempre con la señal de que viene nuestro columnista, señor Max Valdés, director de Chócale, con temas destacados de la semana para poder conversar y aprender. Así es, y uno de los que vamos a estar hablando es precisamente que este fin de semana es el Día de los Patrimonios, o los días de los patrimonios. Así que ahí con también datos interesantes de qué ir a visitar. Sí, él nos va a traer temas ligados a lo financiero, pero acuérdenme, al final yo también tengo una recomendación a propósito del día domingo. Va, Sí, me imagino. lo dejo adelantado desde ya. ¿Cómo estás, Andrea Rivera? ¿Cómo va? ¿Cómo te trata la vida? Hola, Andrea. Muy bien. Bien. Y llegué riendo acá. Me gusta eso, una actitud de día viernes. Por supuesto, hay que Sí, reírse. de Todos todas los maneras. días, no solamente el viernes. Todos los días. A pesar de lo noticioso que ha estado esta jornada, ¿no? A pesar de lo noticioso. Y Ya. de las licencias médicas que no hacen reír a nadie. Eso no. Eso. Ni recordemos. Mejor. No. Nos quedamos entonces atentos a los titulares de las noticias más importantes del día con Andrea Rivera. El ex ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza, se refirió a la información que señalaba que es uno de los funcionarios que salió de Chile estando con licencia médica cuando era jefe de gabinete de la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Barraza afirmó que no hubo abuso, sino una situación real de enfermedad. Explicó que él salió del país el 4 de octubre del 2023 y cuando regresó el lunes 9 lo hizo enfermo, por lo que se le extendió una licencia médica de 2 días. Marcos Barraza rechazó todo intento de desprestigio. Dijo que buscan vincularlo a una situación irregular de licencias médicas. La Contraloría detectó que doctores del sector público asistieron partos en clínicas privadas mientras tenían licencias médicas. Se trataría del uso irregular de 440 permisos médicos emitidos entre el 2023 y el 2024 y se habrían realizado más de 700 partos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que es altamente probable que se produzcan nuevas deportaciones desde Estados Unidos a Chile en el marco de la nueva política migratoria del país norteamericano. El secretario de Estado detalló que fueron 45 connacionales los que fueron deportados de dicho territorio, agregando además que habrían distintos motivos que explicarían sus expulsiones. Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el veto a estudiantes extranjeros en Harvard. La decisión fue tomada por Alison Burroughs un día después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la prohibición a la universidad de matricular alumnos de otros países. La ONU alertó que el conflicto en Gaza pasa por su fase más cruel mientras continúan los ataques. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que además que Israel debe aceptar, permitir y facilitar las entregas humanitarias. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias. Buen fin de Oye, semana. a ustedes que les gusta el fútbol, Sí. hay mascota oficial para el Mundial Sí, Sub-20. Se estaba llama viendo. Vito la Vizcacha. La vizcacha, yo pensé que era un conejo, es una No, vizcacha. es una vizcacha. Ya. Mundial Sub-20 Tiene colita larga. Sí, que se va a disputar en septiembre en En nuestro país. Ya. Sí. ¿Cómo Así se que, llama? Vito la Vizcacha. Vito la Vizcacha. Muchas gracias por el dato. Bien. Buen fin de semana, Chao, Andrea. buen fin de Tema de semana. apertura de este día viernes 23 de mayo, Pamela Ausenker. Venimos saliendo de la aprobación de una de las reformas más esperadas, diría yo, en el último tiempo, que es la reforma previsional. Y una de las cosas que no se discutió y que definitivamente en algún minuto vamos a tener que empezar a discutir es la edad de jubilación. Todos sabemos que en Chile las mujeres jubilan a los 60 años, los hombres a los 65, pero que esto ya quedó un poquito antiguo, ¿no es cierto? Y que hoy día, dada la esperanza de vida que tenemos a nivel global, ni siquiera solo en Chile, debiéramos estar pensando en que esta edad debiera tender a aumentar con el tiempo. Y eso es precisamente lo que va a hacer Dinamarca, que va a elevar su edad de jubilación a la más alta del continente, de Europa y probablemente incluso del mundo, hasta los 70 años.
Mira. Sí, fíjate que esto va a ser obviamente progresivo, ¿no es cierto? A partir del año 2040 y se va a convertir en el primer país europeo, como decía, que efectivamente toma un poquito las armas y aumenta tan fuertemente la edad de jubilación, a pesar de que hoy día la de Dinamarca está en torno a 67 años. ¿Sabes qué es lo interesante de este país? Porque obviamente que esto ha generado bastante molestia entre los trabajadores, ¿no es cierto? Que ha generado bastante rechazo en algunos sectores y sobre todo en organizaciones sindicales, porque obviamente nadie quiere trabajar más tiempo, ¿no es cierto? A pesar de que todos sabemos que cuánto trabajemos va a estar directamente relacionado con el monto de nuestra jubilación. Pero a pesar de eso, ¿sabes lo interesante de Dinamarca? Tiene un sistema que está vigente desde el 2006 que ajusta la edad de jubilación de manera automática y de forma periódica en función de la evolución de la esperanza de vida en el país. O sea, cuanto más aumenta la esperanza de vida de los habitantes de Dinamarca, automáticamente se va reajustando cada 5 años, de hecho, esta edad de jubilación. El gobierno, por supuesto, que ya ha dicho que va a estar revisando este aumento automático vinculado a la esperanza de vida, pero por lo menos por ahora es un modelo que igual vale la pena ver, porque lo más probable es que sigamos viendo aumentos en la esperanza de vida y que debiera venir de alguna manera linkeado también a, como hablábamos, edad de jubilación. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, como decía, es uno de los países europeos, o sea, es el país europeo que va a quedar con mayor edad para jubilar, porque en general están entre los 64 y los 67 años en Europa, ¿ya? Siendo hasta ahora la más alta la de Dinamarca, que eran 67 años, y en España, por ejemplo, la edad es de 66 años y 8 meses, fíjate. Mira. Acá todavía estamos bien lejos, a Sí. 65 años, sobre todo que hoy día a los 65 años está plenamente vigente, pareciera ser que es un piso y que debiéramos tender a aumentarlo, aun cuando esto va a traer, por supuesto, movilizaciones y bastante disgusto entre los trabajadores. Va a ser un tema debatible. Ahora, esa gradualidad o ajuste que se va dando con el tiempo, que dices tú en Dinamarca, hoy día es de 67, el 2030 sube a 68, el 2035 a 69 y recién el 2040 quedan los 70. Exactamente, así Claro. es. O sea, hay tiempo todavía para prepararse sin lugar a duda y obviamente esto va a afectar a los que nacen a partir de, o los que nacieron, mejor dicho, desde 1970. Claro, Estaríamos interesante. dentro, ¿no? Estaríamos dentro. Interesante ir mirando, como dices tú, cómo funcionan estos países, cómo de alguna manera se van haciendo cargo del tema y eventualmente ver si se pueden imitar algunas de las buenas prácticas que y se quizás realizan. algún tipo de mecanismo automático pueda dejar de lado todo el problema político que conlleva verdad. estar todo el tiempo subiendo la edad de jubilación. Interesante. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Como cada día viernes llega el director de Chocale.cl, don Maximiliano Valdés, con temas destacados de la semana. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo Hola, te va? Max. ¿Todo bien ustedes? Bien, muy bien, con ánimo de viernes, semana un poquito más descansada con ese feriado, Sí, así que bastante bien. Un ombligo de semana que permitió pausar un poco las actividades. Recargar Oye, yo me las pilas. pregunto cómo será la productividad de este tipo de semanas, porque en una de esas se podría estudiar en particular y ver si podemos llegar algún día a esta anhelada semana de 4 días, ¿o no? Claro, o una al mes o cada Claro, 15 algo así. días, una cosa poca, ¿sí? ¿Por qué no? Ponerlo ahí en Hay gente tabla. que sale cuando el feriado es un miércoles. Hay más gente que sale. Una buena pregunta. Hay gente a veces que trata de tomar vacaciones. Es verdad. Claro. Cuando hay más feriados, digamos, cuando hay una mayor densidad de feriados. Es buen punto, sí. Yo hago clases los martes de la tarde en una universidad. ¿Había alguien y el martes? sí, pero bajó el promedio. Estaba bajo el promedio de asistencia. Me llamó la atención. No Mira, es para sorprenderse. Pero cuando es miércoles, poca gente se va afuera en realidad. No, pero Distinto de lo si que fuera dice jueves o Max, viernes. en una programación de Sí, cuando vacaciones, tienes toda la semana te quieres te tomar, gana, por supuesto. te gana un día al menos. Claro, puede ser. exacto. Pero claro, salir fuera de Santiago, un lugar no muy cercano, con un solo Es día, difícil. Sí, es poquito rebuscado. complejo. pero hay gente que lo hace, quién sabe. ¿Cuál es su tema destacado? ¿Va a hablar del feriado intersemana como tema destacado usted? No, tengo... Ese fue mi tema. Tengo 3 cosas para contarles hoy día. Ya. ¿Por dónde Partamos partimos? por una. ¿Han escuchado hablar del concepto del flipping?
Flipping. No flipper, no, No, flipping. sí me sonaba el fin. No sí. flipping. No las tampoco. gomitas, No, claro. tampoco. A ver, ¿para dónde va ese término? El flipping se le conoce, se le denomina una estrategia de inversión inmobiliaria que consiste en comprar propiedades en mal estado o subvaloradas, remodelarlas y venderlas rápidamente para obtener una ganancia. Y de diferencia de la renta tradicional, el flipping busca retornos en menos de un año. O sea, es comprar propiedades que no siempre están en buen estado, remodelarlas, dejarlas bien bonitas, impecables y llevarlas nuevamente al mercado y venderlas. Yo tengo una duda. Ujú. ¿Qué tan fácil es efectivamente remodelar una casa y poder venderla antes de un año? Porque parece ser un plazo bastante limitado, ¿no es cierto? También depende, porque me imagino que para poder obtener mayores ganancias tratas de buscar casas que estén más subvaloradas o que haya que arreglar mucho más. Entonces, ¿qué tan rentable o qué tan Claro, rápido porque puede ser finalmente hay esto? que meterle plata a esa Lógico. propiedad. Y Además una- de comprarla. Claro, y una remodelación te puede costar, mira, por lo bajo, 20, 30, 40, 50 millones, yo he escuchado. O sea, la verdad es que se puede requerir harta plata. Aquí el desafío, evidentemente, es comprar barato, remodelar con criterio, efectivamente, y vender rápido. De hecho, esto también hay programas de televisión en cable que han mostrado un poquito esta tendencia. Ahora, un poquito idealizada, porque en la práctica, si tú entras en esto y no estás acompañado o asesorado bien, la verdad es que te podés terminar saliendo hacia atrás. Estuvo Eso- muy de moda, perdona, Pame, en los sectores de Vitacura. No sé si todavía quedarán casas antiguas de 40, 50 años, que eran de los 70, donde de alguna manera se han ido deteriorando con todo el sistema, toda la estructura, y personas, como dices tú, llegaban, las remodelaban, y los barrios, hoy día tú ves que son casas todas de 2 pisos, totalmente nuevas, Bueno, fue y le una suben el tendencia, por valor ejemplo, al en Vitacura, barrio. en la Villa del Dorado, por ejemplo, Justamente. que Claro. efectivamente tuvo un auge importante, en Jardín del Este también, o sea, Claro, detrás del Colegio Manquehue también. pero claro, hay ciertos sectores tradicionales que efectivamente, pero esto también en Las Condes, Sí, en no, Providencia. Era un en el- ejemplo en que uno ha el- visto y que estuvo en muy el- de moda. exacto. Evidentemente debe haber mucho de ese tipo de situaciones en distintas Y sobre todo comunas. pensando que los permisos de edificación no están tan fáciles de conseguir, también el terreno en sí es escaso y por lo tanto quizás es una muy buena alternativa de darle un nuevo uso a estas viviendas. Sí, ahora aquí, claro, el gran desafío es que efectivamente se requiere estrategia, conocimiento del mercado, también todo lo que tiene que ver con las obras. Tratar digamos, con maestros, con personas que están trabajando en esto y tratar de cumplir con los plazos, porque muchas veces, incluso gente que compra para remodelar para sí mismo, se demora más. Claro. Dicen, no sé, me voy a demorar 3 meses, se demora 4, se demora 5. Los trabajos no duran el tiempo en que estimaban originalmente que estaba planeado. Hay que distinguir ahí, yo creo que Max, en este flipping, quienes se dedican a este tema. Claro, Evidentemente por un supuesto. arquitecto constructor, entre comillas, que tiene, digamos, el know-how del tema y lo hace constantemente, versus un inversionista que debiera asesorarse por estas personas que están constantemente y que llevan años en este tema. Sí, de hecho, aquí quizás una mala noticia porque el flipping efectivamente no es para cualquiera. Los expertos aseguran que el flipping requiere liquidez. ¿Y por qué liquidez? Porque no se recomienda comprar una vivienda con un crédito hipotecario para luego hacer la remodelación Claro. y luego salir a la venta. Por lo tanto, hay que tener el dinero en líquido, digamos, en efectivo, en la cuenta para poder comprar la propiedad y luego hacer todo esto y luego venderla. Y ahí yo creo que ya probablemente el 90% o más de las personas, yo al menos no, yo creo que no sé, pues ustedes... Es difícil conseguir ese tipo de liquidez, pero me imagino que también uno podría invertir en un pedacito de esto, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, me imagino yo que hay fondos que se dedican a hacer esto, donde uno puede invertir como si fuera una especie de fondo mutuo. Claro. Sí, de hecho hay startups, por ejemplo, que ya están entrando en este negocio. Está Flipéame, está Fraccional Ajá, también, justamente claro. también entrando en el negocio del flipping como una alternativa de inversión justamente para que uno no tenga que incurrir en los costos, digamos, de tener que pagar una propiedad completa, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta también que si uno lo hace acompañado, ¿cierto? Se evita, por ejemplo, errores que puedan suceder, porque ¿cuáles son los errores quizás que son los más típicos, los más frecuentes? Lo primero, que la remodelación termina saliendo más cara Claro. de lo que habíamos Eso pensado. siempre pasa. Y eso Uno siempre pasa en cualquier presupuesta construcción, o sea, Sí. hay que añadirle un delta para este presupuesto, porque al final, claro, uno cuando hace una propiedad un poquito más bonita, la termina vendiendo más rápido, pero no necesariamente más caro, y eso es lo Ujú. otro, o sea que efectivamente, si yo compro una propiedad en 100,
me gasto 20 en remodelarla, ¿la voy a poder vender en 120 o la voy a poder O vender más, en ojalá. Claro, la idea es, la idea es que tú lo puedas vender en más y no en menos de lo que te salió el precio de la propiedad más el costo de remodelación. Net, ¿vale la pena? Para algunos vale la pena. Lo importante sí es que, bueno, hay que tener la plata al contado y tratar de asesorarse bien en lo que se conoce como el flipping asistido, que es que efectivamente existen servicios integrales que te apoyan justamente en este proceso. Hay que tener en cuenta el perfil de riesgo, que sea medio, la capacidad de poder delegar, de gestionar con eficiencia y evidentemente también analizar el retorno potencial. Claro, Y el riesgo. El riesgo. Y en esa línea no solamente el asesorarse evidentemente por un constructor, por un arquitecto que tenga el manejo, sepa un poco cuáles son los tiempos y también los precios para no salirse lo que uno... Y también con respecto al corretaje, con respecto a la rotación, a la venta, cómo está en ese minuto, porque también los tiempos te pueden jugar en contra en ese negocio finalmente. Efectivamente, y hay que considerar también ciertas variaciones de mercado. Sí. Vamos a tener ya luego la entrada en vigencia de un subsidio de la tasa de interés Claro. para créditos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Eso podría generar, digamos, un mayor movimiento en el campo de las viviendas nuevas. Entonces hay que también estar bien atento a todas esas variables finalmente. Flipping se llama entonces, uno lo Flipping. conocía como remodelación. Sí. Nomás. Flipping, término nuevo para tener en cuenta con respecto al sector inmobiliario. Son las 2:16 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Día viernes en el Fin del Dinero, día de Max Valdés de Chocale.cl. Segundo tema destacado de la semana, señor. Le pregunto a ustedes, ¿ustedes revisan las condiciones de los contratos de los seguros cuando toman un seguro? No siempre, lamentablemente. ¿Leen la póliza? Yo no sé. leo la póliza, pero trato de comprender Sí. por lo menos el 80-20. El resumen. El quizás. resumen y Yo también. entender las Sí, coberturas, entender sí. un poco de qué me Voy están por ahí. hablando. Bueno, los chilenos contratan seguros sin entenderlos bien. Un estudio de la Asociación de Corredores Banca Seguros junto a Academ reveló que el 60% de los chilenos tiene algún tipo de seguro, pero la mayoría no comprende del todo las coberturas ni condiciones que está contratando. Y sobre todo además porque a veces uno contrata súper apurado, uno, no sé, el SOAP en marzo, entonces ya 2 clics, vamos para adelante. O un seguro, por ejemplo, de estos que te llaman por teléfono, Claro. las instituciones financieras, y te llaman y te dicen, ahora mire, usted es un cliente muy importante para nosotros, preferencial, y tengo un beneficio. Además te llaman y te dicen que tiene un beneficio y tú le pones oreja y después te das cuenta que te están vendiendo un seguro. No, contrátelo, mire, apriete 2 clics en su aplicación y ya lo tiene contratado. Le mandamos la póliza al mail para que se entretenga el fin de semana y te la mandan como 10 días después. Bueno, ¿Y sabes cuál es otro tema, A ver. Max? De repente uno contrata seguros y después lo llaman para ofrecer un seguro un poquito distinto y también lo contrata y al final uno termina sobreasegurado, ¿no es cierto? Por Exacto. ejemplo, seguros de salud, porque uno tiene, no sé, su previsión, sea ISAPRE o FONASA, y el seguro complementario, y el seguro catastrófico, y el seguro oncológico, y ahí uno se sobrellena. El seguro de una clínica en seguro. particular, además. Claro. Bueno, y aquí un dato revelador, de hecho. Por ejemplo, existe confusión entre el término de aseguradora o compañía de seguro y el otro concepto que es el de corredor. El 43% de los encuestados no sabe distinguir entre aseguradora y un corredor de seguros, lo que afecta también la capacidad de tomar decisiones informadas. Aquí recordemos, la compañía de seguros es la que finalmente la que asegura, la que provisiona, la que se hace cargo del riesgo, y están los corredores, que son Intermediarios. que comercializan estos seguros y se llevan una comisión del valor que uno está pagando de la prima. Hay una comisión que de hecho es transparente, está establecida en los mismos contratos de los seguros, dice cuánto es la prima para el corredor, y eso el 43% de las personas no lo sabe. Y lo otro también, el otro problema que existe es la contratación sin lectura ni comprensión, porque en muchos casos, por ejemplo, el seguro de desgravamen, que viene con productos financieros como las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, las personas lo contratan sin saber exactamente qué cubren. Acá yo creo que hay un tema pendiente, ¿no es cierto? Una gran deuda, que es la educación financiera, que lo vemos en muchos ámbitos, pero creo que en el mundo de los seguros, como es un mundo complejo de entender al final para todas las personas, yo creo que acá se hace más importante que nunca tener una buena educación financiera y efectivamente que tanto, sobre todo aseguradores, ¿no es cierto? Y corredores quizás también, se puedan hacer cargo de esta educación. Sí, por ejemplo, y dependiendo además del tipo de seguro, o sea, hay que Claro. tener claro conceptos como prima,
responsabilidad civil, deducible, ¿cierto? Que son algunos conceptos Sí. que uno Claro. los ve, por ejemplo, habitualmente en los seguros de auto, pero también hay muchas otras cosas, las exclusiones, las condiciones, los usos, la diferencia, por ejemplo, entre coberturas y asistencias Claro. también, que son distintos. Las asistencias, que son estos servicios de apoyo, no son parte de las coberturas del seguro, son Claro. servicios adicionales. Entonces, hay un montón de conceptos que generalmente la mayoría de nosotros no está familiarizado, y ahí hay un tremendo desafío también para la industria hacer esto Claro. más fácil. Sí. ¿Qué pasa con el seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, que todos los que tienen vehículos lo tienen que tener? Es el más conocido, el SOAP, pero también igual es bastante incomprendido, mal entendido. El seguro más contratado es el SOAP, el 38%, seguido por los seguros de vida y desgravamen, ambos con un 19% cada uno, pero aún así los asegurados muchas veces no saben qué incluyen estas pólizas ni cómo activarlas en caso de siniestro. De hecho, el SOAP, claro, es un seguro que es obligatorio para todos los vehículos, una exigencia, uno de los requisitos para poder obtener el permiso de circulación, pero y de hecho es un seguro que es igual en Claro. todas las Sí, compañías Sí, de eso lo seguro. conversamos. Lo hemos conversado en minuto. su minuto, y ahí uno al final podría incluso tomar la decisión básicamente por precio, pero igual hay un procedimiento. Bueno, ¿cómo yo lo hago para poder cobrar el SOAP, cierto? El SOAP cubre principalmente, cierto, los ocupantes del vehículo, además de otros terceros, digamos, involucrados a partir de un siniestro que haya tenido uno. Pero además de eso, también esta encuesta midió, por ejemplo, la experiencia del cliente. El 73% de los chilenos percibe que los procesos de las compañías de seguro, de la industria de los seguros, los describe como engorrosos o lentos. Y ahí también hay una oportunidad, por ejemplo, para simplificar trámites. Hay algunas compañías de seguro que han ido facilitando esto, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, los seguros complementarios, tratar de Claro. actualizar, porque en el fondo está, al final, como en cualquier otra industria, como que uno se imagina, ¿no? Que vamos a suponer de que en realidad ya tú contratas el seguro y ojalá no lo tengas que ocupar, Claro. pero hay seguros que efectivamente uno tiene que ocuparlos, y las plataformas digitales o las plataformas para poder, por ejemplo, solicitar reembolsos no siempre son las más adecuadas. Claro, yo creo que en el minuto de la contratación todos son muy rápidos y no hay trámites lentos ni engorrosos. En el minuto, obviamente, que uno tiene que usar el seguro, probablemente sí. Y ahí, claro, todos estamos más acostumbrados quizás a los seguros complementarios de salud, que uno va reembolsando y todo, pero como tú decías, el SWAP, por ejemplo, ¿cómo se hace? O cuando tienes, no sé, me imagino yo, algún tema en tu hogar, por ejemplo, porque además tú sabes que cuando tú contratas un seguro, por ejemplo, si tú tienes un crédito hipotecario, que estás obligado a contratar un seguro sobre eso, el monto que te cubre es sobre lo que le debes al banco, ni siquiera sobre toda la propiedad. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí también. Esto es seguro de sismo e incendio. Claro, sismo e incendio. Y hay que entender cómo se activan al final. Sí, Sí. hay grandes desafíos en ese sentido. De hecho, lo más relevante, digamos, de este estudio es que además el rol del corredor sigue siendo un misterio. Solo el 45% de las personas también entiende correctamente que el corredor de seguros es un intermediario que representa al cliente frente a las aseguradoras. Ujú. Y uno en general hay una sensación, una percepción de que como que uno contrata y después como que el corredor tiene dependiendo de la corredora, no Ajá. quiero generalizar, Sí. pero algunas como que desaparecen, no toman palco. Entonces ahí también hay un desafío gigantesco, incluso reitero, para la propia industria, pero también para uno como usuario, como cliente financiero, de tener súper claro cómo se usan los seguros, Informarse. y como de corresponde. informarse, cuáles son las condiciones, etcétera. De todas maneras. Último tema, tercer tema destacado de la semana por Max Valdés acá de Chocale.cl. Bueno, este fin de semana vamos a estar hablando harto del Día del Patrimonio, Ujú. o Día de los Patrimonios. Y traje aquí una selección de lugares relacionados con la economía que van a abrir sus puertas este fin de semana. El Banco Central, por ejemplo, está celebrando sus 100 años, van a tener un recorrido guiado y también una visita ahí al Museo Numismático. La numismática es el arte de coleccionar monedas y de atesorar billetes y todo eso. Bueno, el Banco Central, el domingo 25 de mayo, ahí en Agustinas 1180, de 9 a 17 horas, hay que inscribirse antes en historiasdepeso.cl. Va a haber un taller de escritura creativa también, visitas con interpretación en lengua de señas, así que ahí está toda la información. También la Bolsa de Santiago va a revivir transacciones bursátiles históricas. Esto va a ser mañana de 10 a 16 horas. Se va a abrir el salón de ruedas con recreaciones de cómo se negociaban acciones en el pasado.
Porque además hoy día... Entretenido. Demasiado. Porque hoy día uno va a la bolsa en horario bursátil y es como No el pasa desierto, nada. como en las películas del viejo esta Sí, pelota de pelo claro. ahí que está, claro. Entonces, acá un poco va a haber esta recreación guiada por expertos. Oye, muy Sí. bueno eso, porque yo cuando le trataba de explicar a mis hijas que yo trabajaba en una corredora de bolsa, ¿y qué hace un corredor de Pero tú no bolsa? alcanzaste a estar en la rueda. No, yo no alcancé a estar No. en la rueda, Yo tengo pero... amigos contemporáneos que Pero igual. estuvieron ahí gritando y estaban en el día a día. Claro. Compro, vendo. No, era yo así. no alcancé Ya. ese minuto, pero sí es súper difícil explicarlo, así que es súper bueno como educación financiera, Sí, que también po. estábamos hablando, que los niños entiendan cómo se hacía, por lo menos. Sí, después la Casa de Moneda va a lanzar su primer museo virtual y también va a tener una muestra de piezas tanto en la Plaza Ñuñoa hoy día como en La Moneda durante el fin de semana. Se van a poder acceder por primera vez a este museo virtual con piezas desde el año 1743 y en terreno van a haber exhibiciones de moneda, una máquina acuñadora de cobre en vivo que va a estar hoy día en la Plaza Ñuñoa y el sábado y domingo en La Moneda. Si no lo tomes como una ofensa, perdona, me quedé con lo de la rueda, porque no es tan lejano. O sea, yo estoy pensando por ahí, fines de los 90, principios de los 2000, todavía funcionaba la rueda. No me lo tomé como ofensa y además No, tú por sabes eso, que no, cuando no es tan hay... lejano, no estoy hablando del lejano No, oeste ni de los escúchame. Además que la Bolsa de Santiago se Hablando del digitalizó muy 2000. rápido. Sí, y Hace, cuando- hace 25 años, si no es tanto. No, y cuando hay operaciones importantes como aperturas a bolsa, por Claro. ejemplo, todavía se Hay va que, a la sí. rueda, así Sí. que no te preocupes, que sí he estado en ese tipo de sí, operaciones. si no es tan lejano, no es tan lejano. Bueno, después el Banco de Chile, que tiene su casa matriz, un edificio centenario, una Ahumada 251, lo van a abrir este sábado 24, el domingo 25, de 10 a 17 horas. Es un monumento histórico nacional, así que también va a estar abierto. Banco Estado va a abrir su casa matriz en Morandé 25, también el sábado y el domingo de 9 a 14 horas. Y además van a aprovechar de rendirle homenaje a Gabriela Mistral a 80 años de su premio Nobel. Ellos además tienen un museo del ahorro que está bastante interesante. Y finalmente el Banco Santander va a abrir este puente de cristal que está en Bandera, ya en Bandera 140, Claro, no sé, que el que une une dos los dos, edificios, claro. ¿cierto? También va a abrir este World Café Agustina, que es un edificio histórico, y en Valparaíso también una sucursal que está en Prat 882. Todo esto es mañana 24 de mayo en el caso del Santander. ¿Sabes qué, Max? Yo creo que es una tremenda oportunidad para efectivamente traspasarle a los niños todo este tema de educación financiera, que a veces las instituciones financieras es como tan etéreo, ¿no es cierto? Es difícil mostrar algo concreto, qué hace Como el Banco abstracto, Central, qué hace la claro. Casa de Moneda, qué hacen los bancos. Entonces, yo creo que es una tremenda oportunidad para ir a mostrarles in situ cómo son y qué es lo que se hace. De todas maneras, así que ahí hay harto panorama en chocale.cl. En un ratito más vamos a tener esta guía completa también publicada para que puedan ir a conocer cada uno de estos lugares. La mayoría son panoramas que están el sábado y el domingo. Hay otros que son solo sábado o solo domingo, y hay que revisar bien. Sí, Excelente. grandes recomendaciones, de todas maneras, para disfrutar el fin de semana, para aprovechar el Día de los Patrimonios. Yo les dije que les tenía una para el día domingo. A ver. Ustedes saben que en el año 1869 se fundó el Club Hípico de Santiago. Abre sus puertas este día domingo, hay una reunión, se corre el clásico institucional, una fiesta Y familiar. que está al lado de con- Fantasilandia. Está al lado de Fantasilandia, muy bien, ahí al lado de Buchef, Claro. ahí en Parque la zona del Parque O'Higgins. O'Higgins, Parque muy bien. O'Higgins. Así que una buena alternativa, no tiene que ver con lo financiero, pero se abre las puertas, Familiar. hay visitas guiadas, así que una Entretenido. buena actividad y se corre un clásico muy importante, Grupo 1, que va a ser transmitida por un canal amigo. No voy a decir su nombre. Eso. Vamos a estar trabajando en eso. Oye, antes de despedirte, Max Valdés, como siempre, les voy a contar a los dos que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones, lo que quieran, cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Bueno, ya estamos terminando. Agradecerte, Max, por haber venido como todos Gracias, los Max. viernes. Y quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Y nosotros nos encontramos el lunes. Hasta el lunes. Buen fin Chao, de buen semana. fin de. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil.